Terror X. Bienvenidos a Terror X. Espero que les sea de su agrado estos nuevos relatos que ahora les traemos sobre pactos. El primero se llama Pacto con el Maligno, pero antes de continuar con el relato, pueden suscribirse y activar la campanita y darle un like y comenta para así saber qué contenido te gustaría escuchar. Bueno, a continuación, Pacto con el Maligno. Pactos con el maligno. En muchos de los casos, creía que toda esa mierda de los pactos de brujerías era tan solo una tontería. Digo eso porque discutíamos seguido con mi padre sobre ese tema. Mi padre es creyente de la brujería y de todo. Mi madre no cree en eso. Mis hermanos no creen, son incrédulos a ese tema. El único que cree en lo paranormal era mi padre. Éramos pobres, vivíamos en una casa muy humilde. Bueno, mientras vivíamos juntos, no rezongo de mi familia, al contrario, los amo. Por encima de todo, siempre los amo. Y pienso que mi familia es la única. Pero mi padre hizo algo malo y ese fue el error, y quedó solo por su maldita ambición al dinero. Antes no nos faltaba nada para sobrevivir, pero no teníamos dinero. Mi padre tenía un trabajo y eso nos ayudaba a comprar cosas que faltaban en el hogar. La comida, todo teníamos en nuestro hogar. Una tarde, mi padre regresó a casa cansado diciendo: ya no quiero trabajar con ese hijo de P. Le pedí aumento y no quiso. No sé por qué. Sé todo de lo que hay que hacer en la construcción y el jefe no ve eso, pues él no pasa ahí todo el día con nosotros. Al día siguiente mi padre no se levantó a trabajar. Mi madre deduce que ya no iría a su trabajo. Ella era muy respetuosa y no le decía nada. En la noche, él salió supuestamente a buscar un cerdo que se había perdido, pero sabíamos que era mentira, porque antes de anochecer, todos los días revisábamos que quedara todo bien en la granja. Yo, que era el más mayor en ese tiempo, tenía 15 años de edad. Esa noche mi madre me ha ordenado que siguiera a mi padre de larguito. Obedeciendo a lo que mi madre me había ordenado, seguí de cerca a mi padre. No muy retirado de la casa, él se sentó en el suelo, puso una linterna a un lado y después pude ver claramente que él sacó unos papeles que llevaba en su bolso del pantalón y lo leía. Me regresé a casa a informarle a mi madre, relatándole lo que había visto. Mi madre salió corriendo. Yo salí tras de mi madre. Me escondí en un árbol para escuchar qué mi madre iba a hacer. Fue la primera vez que escuché a mi madre regañar a mi padre y regresaron los dos juntos. Mi padre, enojado, se fue a dormir. Esa noche no pude dormir. Estaba
vuelta y vuelta en la cama y pude escuchar que mi padre salía a medianoche y no regresó. Al día siguiente todos salimos a buscar alrededor de la casa. La casa es sola, no tenemos vecinos. El más cercano de los vecinos vive a 30 minutos de camino. Bueno, buscamos a mi papá y lo encontramos tirado, inconsciente o quizás dormido, porque mi mamá lo movió y él despertó y nos fuimos a casa. Estábamos cansados. Ya estando en la casa, mi madre le decía a mi padre: ¿por qué lo hiciste, Ponchito? Mi padre se llama Alfonso y de cariños todos le dicen Ponchito. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Mientras él la interrumpía: lo hago por ustedes. Y salió de la casa ese día, al atardecer. Ese mismo día que encontramos a mi padre tirado en el monte cerca de la casa, ese mismo día, al atardecer, mi madre y mi padre se secreteaban y movían mucho las manos, como que mi madre estaba muy enojada y mi padre solo escuchaba, pero le respondía a regañadientes y seguían discutiendo. Yo, intrigado, mirándolos con mucha curiosidad, quería saber de qué hablaban. Él esperó a que anocheciera. Estábamos cenando cuando él se puso su sombrero, afiló su machete, lo envainó y se fue. No sabíamos para dónde iba, pero creo que mi madre sí lo sabía. Al día siguiente, él llegó a casa con un costalito lleno de monedas, en lo que nosotros nos acercamos y mi madre puso la mano frente a nosotros para que no nos acercáramos. Ella le pidió a mi padre que alejara ese dinero de la casa. Saben, no lo puedo negar. Por un tiempo vivíamos muy bien. Mi padre compraba cosas que nunca habíamos comido. Estábamos felices. Después de un mes aproximadamente, mi padre comenzó a comportarse grosero con mi madre y con nosotros. Le pegaba a mi madre y a nosotros, y ya no era la misma persona de antes. Él ya no era la misma persona que era antes. Una noche, él gritaba y se rascaba su frente, sus ojos, pero sus gritos eran aterradores. Él ya no era la misma persona de antes. Una de las noches él gritaba y se retorcía fuertemente. Se rascaba la frente, sus ojos, pero sus gritos eran aterradores. Su voz era ronca, pero se podía escuchar que de su boca salían distintas voces, pero diciendo lo mismo. Los ojos de mi padre estaban rojos. Mi madre nos protegía de él. Poco tiempo después, él se retorcía como si peleara con alguien. Se tranquilizó y nos volteó a ver. Sus ojos cambiaron. Sus ojos eran de color amarillentos. Esta vez, mi madre corrió para salir de la casa y nos jaló, pues corrimos rápido. Entendimos lo que mi madre quería hacer porque le temíamos a mi padre. Ese día nos fuimos para la casa de la abuelita, que quedaba retirado una hora de camino. Llegamos y mi madre le contó a la abuela que mi padre había hecho un pacto. Mi madre contaba esto y sus ojos llenos de lágrimas. Contaba que mi padre pactó con el maligno y que estaba poseído en la casa. Mis tíos se reunieron y se fueron a ver
qué carajos pasaba en la casa. Cuentan que cuando llegaron, mi padre estaba colgado y se había ahorcado. La casa estaba súper fría y olía como si hubiese un animal muerto. Al saber esto, la abuela nos pidió que nos quedáramos a vivir con ella, ya que ella necesitaba a alguien para que cuidara a sus animales. Mis tíos fueron a traer nuestros animales porque mi madre se los pidió. Les pidió de ese favor. Una noche que la familia se reunió, mi madre les contó a los tíos con más detalle lo que pasó desde un principio y contó del saquito de monedas que mi padre había llevado a la casa. Mis tíos fueron al día siguiente a la antigua casa, pero en el día y unos quejidos los alertó. Ellos buscaban dónde o qué producía el ruido. Y afuera de la casa, en el cimiento, ellos encontraron el saquito con las monedas. Ellos vieron que eran muchas monedas y se las repartieron. Cuando llegaron donde la abuela, querían enseñar las monedas que habían encontrado en ese cimiento donde el ruido, esos quejidos provenían. Ese día que mis tíos llevaban las monedas, se las repartieron entre ellos, pues al llegar a la casa cada uno le daría esas monedas a mi madre o parte de ellas, pues habían sido de mi padre fallecido. Pero cuando ellos bajaron de sus caballos y sacaron el saquito donde habían guardado las monedas, no encontraron las monedas, había solo excremento de bestia. Bueno, y quedaron muy asustados. Y está aquí la historia. Espero les haya gustado. Saben, creo que todo mundo tiene una historia macabra o terrible como esta, la que ha sucedido con el pobre hombre. Pues según el papá de él, ya está descansando en paz y ahora la familia se volvió más unida, pues la necesidad del dinero lleva a muchas personas a tomar una decisión errónea, que con esa decisión van a transformar la vida para bien o mucho más para mal. El segundo relato es llamado Pacto con el Mal. Caso de Saúl. Pacto compartido por Saúl. Saúl nos cuenta: esto pasó exactamente en el año 2004. Antes, en el pueblo donde vivía era pequeño, solamente habían 40 casas. Sé que hay 40 casas, porque cuando yo estaba en sexto grado, fui el encargado de hacer el censo comunitario. Un pueblo pequeño, ¿no creen? Tenía una iglesia católica, una evangélica y otras dos. Mas asistía a la iglesia de vez en cuando. Yo nunca me tomaba en serio nada. Seguía tomando y fumando. Tenía 17 años de edad. Sé que es muy temprana la edad para esos vicios. Aquí dejaré mi lado, mis cosas personales, porque me estoy quemando bien cabrón. Y contaré el pequeño relato cuando tenía 17 años de edad. Mis amigos y yo habíamos salido de la escuela. Ese año muchos ingresaron al colegio para seguir el estudio. Yo de 17 años tenía compañeros que tenían 30 años de edad. Y ese año 2004 fue que, bueno, para ser más claro, habíamos terminado la escuela.
ya casi 2 años, pero y no se podía hacer nada, porque en nuestro pueblo la escuela llega hasta el 6.º grado. En el 2004 fue cuando una brigada americana llegó a levantar una nueva escuela, la cual era para el colegio. Conocí a una persona en la iglesia, lo había visto en el colegio, pero nunca le había hablado. Y poco a poco la amistad con él floreció. Y poco a poco también la pesadilla venían en camino. Miraba que los mayores de la escuela compraban cosas, siempre cargaban dinero. Es cuando mis celos florecieron. Y el muchacho que miré en la iglesia tenía mucho dinero. Mi lógica fue pensar que es bastante mayor, pues ha de trabajar para obtenerlo. Yo aún no trabajo por dinero, solo ayudo a mi familia con la milpa, hortalizas, etc. El joven ya tenía 30 años, su nombre Cayetano. Una tarde, después del culto, se acercó y me dijo, con voz baja, ¿te gustaría tener dinero? Así como yo, rápido sin pensar, le respondí que sí. Cayetano me dijo, el domingo cuando el partido de fútbol termine, te quedas en la cancha así decirte cómo yo consigo dinero. Bueno, el domingo me he quedado solo en la cancha de fútbol. De repente él llegó. Hablamos un poco sobre el tema del dinero y no sé cómo llegamos al tema de si creía que si el diablo existía o no creía. Yo le decía, si Dios existe, ¿por qué el diablo no debe de existir? Cayetano sonreía y seguido me dijo, ¿quieres pactar? Yo nervioso le dije, ¿cómo así? Él decía, sí, dijo Cayetano con el maligno, un pacto para que tengas el dinero que tú quieres tener. Sí, claro, le dije en modo sarcástico. Cuando él preguntó, ¿estás listo para hoy en la noche? Yo dije que sí estaba listo, como si se dieron cuenta. En el pueblo es muy pequeño, no hay mucha gente de dinero, casas humildes, pues lo que pedí para ese tiempo fue mucho, mas en ese pueblo pequeño era lo suficiente. En cambio hoy veo que solo pedí un poco. Hoy no se puede vivir con eso. Se llegó la hora del pacto y fuimos a las afueras del pueblo y nos encontramos con más personas, con muchas personas. Lo más interesante, que todos venían cubiertos con capuchas de color negro, unos de color rojo. Solo uno llevaba una capucha de color morado. Se notaba poco, ya que era oscuro. Exactamente era como a las 2:30 de la mañana. Ellos preparaban lo necesario. Solo la luz de una pequeña fogata iluminaba. Dibujaron cosas en el suelo. Hasta el día de hoy no sé qué demonios ellos dibujaron. Nunca he buscado información sobre las cosas que vi ese día. Escuché la voz de un anciano diciendo, ya se acerca la hora, ¿listos? Y así comenzaron unos rezos extraños. El que traía la capucha morada se acercó y tocó mi frente, y es lo último que recuerdo. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté. Todos estaban con la frente en el suelo. Al percatarse que yo había despertado, ellos
se pusieron de pie. Siempre el de la capucha morado habló y caminó a mí y me dijo al oído: hoy pide lo que tú quieras, pero para que se conceda debes quedarte aquí en el bosque solo. Todos se fueron caminando hacia la oscuridad y a lo lejos pude ver algo extraño. Una bola de fuego que salían disparadas por los cielos nublados. Y eso fue a 1 minuto que los de las capuchas se fueron. Siendo sinceros, sí tenía mucho miedo quedarme a solas en el bosque. Así cuando en casa, en el cuarto oscuro, me aterraba. Imagínense, en el bosque en plena oscuridad. La fogata se apagó cuando las bolas de fuego salieron disparadas por los cielos. Sí, estaba todo en silencio. Podía escuchar cómo el viento soplaba, como las hojas de los árboles haciendo crujir las ramas de los árboles. Más lejos, los pinos, ese sonido particular, como un pequeño silbido cuando reciben el viento. Los grillos se escuchaban. Cuando escuchaba atento todos esos sonidos, así, estar más atento. Si algún otro sonido se escuchaba para prepararme para lo que fuera. Repentinamente el viento calmó. Repentinamente las hojas dejaron de moverse. Los árboles sin movimiento alguno. Yo me concentraba. Hacía lo imposible para escuchar los grillos, pero habían callado. Un silencio estremecedor había en ese lugar. Miraba a mis alrededores. No se podía ver por la oscuridad. Como pude me agaché y a tientas encontré una rama seca para tener en mis manos algo para protegerme. Esa noche era muy oscura, pero poco a poco pude ver como una sombra se acercaba. Luego, algo extraño. Fue algo extraño ver una sombra en plena oscuridad. No fue imaginación mía, la estaba viendo, que poco a poco se dirigía hacia donde estaba. Y una voz dentro de mi cabeza se escuchó: pide lo que veniste a buscar. Y en mi mente respondí la pregunta que se me preguntaba, que quería dinero, pero pensaba en un montón pequeño. La inmadurez o tal vez la pereza me hizo pensar mal. Pedí dinero para poder vivir ahí sin trabajar, pues escuché la voz nuevamente y se escuchó excavar. Cuando repentinamente los ruidos del bosque llegaron de golpe, me ha asustado y se miraba una pequeña luz cerca de donde yo estaba. Por un momento creí que eran luciérnagas, pero no. Caminé hacia la pequeña luz y era extraño. Esa luz estaba enterrada en una de las hojas. Cuando limpié con el pie, se apagó la luz y toqué que con el pie algo que se movía. Luego me agaché a tientas para buscar qué era lo que se movía. Al tomarla, me di cuenta que era una cajita como de madera. La tomé y me senté. Me senté a esperar que aclarara un poco para luego irme para la casa, poco a poco, porque en la oscuridad me podía perder.
Mientras aclaró un poco, corrí sin parar hasta llegar a la casa. Escondí la cajita muy bien y me fui para el colegio. Sin intenciones. Era buscar a Cayetano. Tenía mucho que preguntar. Lo encontré sonriendo, recostado contra la pared. Y me miró y me llamó rápido. Fui a donde Cayetano. Preguntó cómo te fue. Tras la pregunta respondí que me había ido de la ver, pero que sinceramente me fue bien, obtuve lo que pedí. Para ese entonces no había abierto la cajita. El timbre para entrar a clases sonó. Y después de clases hablamos más sobre el tema, ya que él me pidió que en el colegio no tocáramos ese tema. Obedecí a lo que me pidió. Cuando se terminó las clases, lo busqué, apresuré el paso para alcanzarle y nos sentamos frente a mi casa. Y es cuando me he enterado que él pertenecía a una secta y que hay varias en todo Honduras y que se cambian cada 3 años y que yo pacté con el señor de señores y que si yo quería pertenecer a la secta, las puertas estaban abiertas, como decía. Él me decía que las puertas para pertenecer a la secta estaban abiertas. Dije que no, pues todo se quedó así. Que él pidió jamás hablar sobre el tema. A mí se me ayudó porque vieron una capacidad diferente. Pero no se puede forzar a alguien a pertenecer a la secta. Eso es voluntario. Pero si entraba a la secta era inhumano poder salir. Fue lo último que Cayetano me dijo. Pasé una semana que no quise abrir la cajita de madera hasta un día que en el colegio tuvimos una excursión. Yo abrí la cajita. Era moderna, antigua. No me sirvieron de nada. Busqué a Cayetano y le dije, ¿qué diablos eran esas monedas? Él dijo, son monedas muy antiguas, tienes que cambiarlas. Te daré la dirección de un señor que te las puede cambiar poco a poco. Pero para eso tienes que ir a la ciudad. Primer montoncito que cambié, vi que eran valiosas, pero no para lo que estaba a punto de vivir. Comenzaba a ser perseguido por las sombras que vi en el bosque. En cierto momento, yo amanecía en el monte. No sabía cómo llegaba ahí. Busqué a Cayetano y él me recomendó que buscara una iglesia mormona. No sé por qué me dio esa recomendación y desde ese momento asisto a la iglesia mormona. Si me pasan esas cosas de amanecer en algún lugar del bosque, no sé cómo llegué allí, pero ya no como antes. Aprendo a vivir con ello, pero si pasa a problemas más mayores, sí buscaré ayuda por otras fuentes. Pues ahí está el relato de Saúl. Espero que él se encuentre bien y que si cambia de parecer y busca ayuda, nos cuente su testimonio, que lo estaremos esperando. Caballeros y damas, ahora nuestro tercer relato. El señor Julián pactó sin querer. Esperemos les guste este tercer relato. Con ustedes, Terror X. El señor Julián pactó sin querer. Don Julián, una persona un poco mayor de edad, una persona muy sencilla, pero aún no estaba en la tercera edad, una persona sonriente y muy llevado con cualquiera. Algunas personas le mal gustaba su forma de bromear,
Se podía ver cómo ignoraban a Julián cuando vociferaba: quiero pactar con el cachudo. No le tengo miedo al diablo, que mande a todos sus demonios. No me rajo. Así era la forma en que hablaba, pero se podía ver que él solo bromeaba con eso, pero incomodaba a sus amigos o el que estuviera escuchándolo. Una noche que él visitaba a su amigo, ambos estaban sentados en la acera de la casa, cuando de repente pasó un señor anciano, saludó y pasó de paso. Pero es cuando Julián comenzó a decir sus mierdas, como siempre. El anciano, que había pasado frente a ellos, se devolvió y se le acercó. Cuando Julián terminaba la frase, quiero pactar, el hombre se giró y se regresó y le chocó la mano a Julián y le dijo: pacto hecho. Y terminó el apretón de manos. Y los otros dos que estaban viendo a Julián se callaron y miraban a su amigo Julián, porque Julián tenía la mano extendida como si saludara a alguien, pero Julián no se daba cuenta de lo que sucedía, a pesar de que él era el único que estaba viendo al anciano. Sus amigos creían que Julián hacía una vez más de sus estúpidas bromas o estaba hablando mierdas. Y para sus amigos solo quedó como una broma más de Julián. A ellos, esa noche Julián se fue a su casa y el hombre que saludó y después el apretón de manos, ese hombre anciano estaba esperando a Julián en su casa, más bien afuera, en la puerta de la casa. Y Julián saludó nuevamente y le preguntó al anciano: amigo, ¿anda perdido? ¿O qué se le ofrece? El hombre anciano se rió fuerte y le dijo muy tranquilo: vengo por lo que has prometido o prometiste. Pero Julián no sabía de lo que el anciano hablaba. Rápido el anciano le dijo: ¿querías hacer un pacto? No, el pacto ya está. Solo falta lo que tú tal día prometiste. El anciano le hizo recordar a Julián, en broma, una noche, solo en casa juró entregar a un familiar en un pacto, pero él quería dinero y el maligno estaba ahí en forma de anciano a reclamar su pago, pero Julián se negó a cumplir. Es cuando el anciano le dijo: entrega a alguien de tu familia, el ser más querido, y disfruta del dinero. Julián, confundido, le dijo: ¿de qué dinero estás hablando? Yo no tengo dinero. El anciano le dijo: está debajo de tu almohada. Lo pedido, rápido. Y corrió Julián a ver si era verdad lo que el anciano le decía. Y sí, gran sorpresa, el dinero estaba ahí, no solo debajo de la almohada, dentro de la almohada estaba lleno de billetes. Él miró al anciano y le dijo: era broma de lo que yo pedía del pacto. Yo no quiero ese dinero. Lléveselo y lárguese de mi casa. El anciano le hablaba fuerte a Julián: me tienes el alma mañana en la noche y tú te irás conmigo si no la tienes. Al día siguiente era un domingo y lo primero que él hizo fue a visitar a su amigo. Julián le contó lo que estaba pasando. Por eso esta historia se conoce y ahora se relata a ustedes cómo Julián le explicó
todo a su amigo. Después de la explicación que le dio Julián, fueron a la casa de Julián y así, ahí estaba el dinero. Y él dio el dinero a su amigo y que fuera entregado a sus familiares porque él se tenía que ir en la noche, porque él no era capaz de entregar a nadie, al maligno. Y así fue que el amigo de Julián se llevó el dinero y a Julián se quedó en la casa esperando que llegara su hora, como el anciano le dijo. Así sucedió. Luego, más tarde de la medianoche, dicen que se le apareció el anciano y cuentan que se llevó a Julián. Cuando amaneció, el amigo de Julián despertó temprano para ir a dejar el dinero a los familiares. Él solo encontró una funda llena de excremento humano y no creía, no podía creerlo, que el dinero se había convertido en algo horrible, porque la noche anterior él claramente vio que fue dinero el que se había llevado. Julián se fue. Fue un pacto que él hizo sin querer queriendo, como dice el chavo. Fue un pacto en vano. Nadie logró nada, solamente quedó la historia de Julián. Algo muy interesante. ¿Por qué de todos los pactos de dinero o personas que encuentran un tesoro enterrado, si no es de ellos y lo llevan o se lo llevan? ¿Por qué ese dinero se convierte en excremento de animal o excremento de persona? He escuchado a muchos que relatan que han encontrado dinero y cuando llegan a la casa solo encuentran excremento. Otros que hay un caballero que supuestamente les paga por un favor que le han hecho y cuando llegan o revisan sus bolsas encuentran excremento. Cosa extraña, ¿no? Prometo investigar y dárselos a conocer. ¿Por qué? Este cuarto relato es sobre un rumor de un pacto. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Un rumor en el pueblo que corre de boca en boca. Un señor y muy conocido por su sobrenombre millonario. No es broma, así le llaman. Así le llaman a él. Se cuenta que hace mucho tiempo el señor millonario era pobre. Su verdadero nombre es Rosendo. Él era pobre. La gente del pueblo cuenta que el señor millonario se hizo rico de la noche a la mañana y él lo ven salir por las tardes rumbo a sus terrenos ubicados a la orilla de un río llamado San Juan, ubicado en Intibucá, Honduras. Cuando él regresa de madrugada, viene cargado con un costal. Esto lo hace cada fin de mes. No importa si llueve o truene, él siempre sale y regresa con un costal cargándolo. Muchos se atreven a decir que el costal lo trae lleno de dinero, pero nadie se atreve a preguntarle por qué. El rumor resuena en todas las personas que el que pregunta esa misma noche se muere. O sea que el que pregunta qué demonios traen el costal, esa misma noche muere. O cuentan que también algún familiar más querido muere. No se sabe bien si es verdad, pero una persona en el pueblo murió tras preguntarle a él sobre el dicho costal y su visita a los terrenos a la medianoche
Después se comprobó que él murió de un paro en el corazón. La gente aprovechó a decir que al hombre le sorprendió tanto y se llenó de miedo todo su ser y le dio un paro en su corazón. Uno de esos días que Millonario regresaba en la madrugada con su costal, esa noche, o más bien esa madrugada que él regresaba, estaba esa tormenta demasiado fuerte. Pero al aclarar más el sol salió y a él lo vieron en el patio trasero de la casa enorme, acomodando un montón de dinero. Una señora le preguntó qué le había pasado al dinero que estaba mojado. La simple pregunta fue una gotera y la respuesta que le dio el señor Millonario. Una gotera en la sala justo donde él guardaba el dinero. Y así quedó todo, pues pactó con el diablo. ¿Quién sabe? Pues nadie más se atreve a preguntarle. O lo que la señora vio fue el dinero que cargaba a la madrugada, que se le mojó y lo estaba secando. Muchos se atreven a decir cosas que ni al caso, pero nadie se atreve a preguntarle. Bueno amigos, este es el rumor sobre el señor Millonario, que se hizo millonario de la noche a la mañana, como cuenta la gente. ¿Será verdad del pacto que él realizó? O como les dije al principio del relato, solo son rumores. Espero les haya gustado estos relatos. Con todo cariño se los he contado, se los he compartido a ustedes. Y para ayudarme, dale like, comenta y suscríbete. No olvides activar la campanita. Y a los que están suscritos, compartan, que